Muy buenos días, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos al programa de amigos, bienvenidos a este nuevo día, bienvenidos a este nuevo viernes. Estamos entrando ya en los últimos viernes del mes de enero. Una semana que se nos está terminando, aunque sabemos que hay muchos oyentes que durante el fin de semana van a ir a trabajar. Si es tu caso, espero que tengas ánimo y espero que tengas fuerzas, porque ha sido una semana dura, ha sido una semana muy difícil. Me imagino también que ha sido una semana muy estresante, muy agobiante. Estás cargado a lo mejor y necesitas descansar. En cuanto puedas, hazlo, ¿vale? Para los que este fin de semana vais a descansar, aprovechar a estar con la familia, por supuesto, aprovechar a descansar, desconectar del trabajo. Conozco a muchas personas que durante el fin de semana llevan el trabajo a casa y eso no puede ser. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para trabajar, pero hay un tiempo también para descansar, para estar con tu esposa, con tus hijos. Hay un tiempo para disfrutar del descanso que el Señor nos da. Si es tu caso, aprovéchalo, disfrútalo. Hasta las 2 del mediodía estaremos con este magazine que pretende animarte, bendecirte, aconsejarte, darte apoyo, alentarte. Aquí estamos a tu disposición con un mensaje diferente, un mensaje limpio. Queremos proclamar la verdad de Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de una canción, a través de una reflexión. A tu servicio siempre, las 24 horas del día. Gracias por escoger Radio Solidaria. Hay cientos de radios, pero tú estás aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Te voy a acompañar un servidor, José L., hasta las 2, ya lo sabes. 6 horas de programa en buena compañía. No solo mía, eso espero, sino también nuestros invitados que a lo largo de esta mañana nos van a acompañar en esta aventura de amigos. Es un placer estar contigo. Que Dios te bendiga. Si vas a coger ahora tu vehículo, precaución en las carreteras. Está haciendo mucho frío, está lloviendo bastante y además el viento, rachas de más de 70 kilómetros hora. Ayer lo anunciaba nuestra compañera Sofía Negrín en El Tiempo en el Español y eso es lo que estamos teniendo en este inicio de viernes. Durante la madrugada yo me he levantado varias veces por el viento. Así que mucha precaución, ¿vale? Sobre todo si coges el vehículo. Y si vas a ir andando a tu trabajo, más de lo mismo, ¿vale? Un paragüitas, un chubasquero y despacito, ¿vale? Que el tiempo no acompaña. Told them that I hung the moon. It was a lonely sliver hanging from the sky. I said I put it there for you. I didn't think that it would make you cry. Don't stop for me now. Don't stop for me now. And my recurring dream of you, starlight in your eyes and music everywhere. I am dancing close to you. There are no days or nights we left behind. Don't stop for me now. Don't stop.
Ayúdanos a producir amigos haciéndote socio colaborador de Radio Solidaria. Juntos hacemos una radio limpia y diferente. Infórmate en radiosolidaria.com y en info@radiosolidaria.com. Escúchanos en Radio Solidaria. Quiero traerte en este día la vida de un personaje que encontramos en la Biblia, un personaje que se llama Naamán. Se le reconoce como el general de Siria. Puedes encontrar su historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. La historia de Naamán, el general sirio, no tiene por protagonista a su persona, ni tampoco al profeta Eliseo. Tiene por protagonista a Dios. Muchos han pretendido ver en Naamán la manifestación de una bondad innata, de una libre voluntad para buscar a Dios. Esto no es así. Si ves el pasaje con atención, fue el mismo Dios quien por su previa elección usó a Naamán para exaltarse y para mostrarse como el único que puede hacer el bien, a quien quiere y como quiere y siempre en el contexto de Israel. No es Naamán el protagonista, no es Eliseo. Dios es el protagonista. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice la palabra, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria. El nombre Naamán era muy común en la de Siria de aquel tiempo. En arameo significa afable, leal. Acerca del hombre Naamán podemos hacer 4 apreciaciones. En primer lugar, era el comandante general del ejército de Siria. En segundo lugar, era varón grande, es decir, era un personaje de alta posición social, era destacado. En tercer lugar, el rey de Siria le tenía en alta estima, todo debido a las victorias militares que había conseguido. Y en cuarto lugar, era un hombre valeroso en extremo, término que se usa en el Antiguo Testamento tanto para un hombre de gran riqueza como para un guerrero valeroso. Hay referencias en Ruth capítulo 2 versículo 1 y en Jueces capítulo 6 versículo 12. La palabra reconoce que fue Dios quien dio salvación a Siria, es decir, le dio victorias militares a Siria por medio de él. Aquí vemos que la atribución del éxito militar de los sirios, también sobre Israel, fue de parte de Dios. Todo lo que ocurre es debido al plan divino. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí vemos por otra parte acerca de la gran paradoja humana. Naamán era muy valeroso, pero al mismo tiempo estaba enfermo, tenía la lepra, enfermedad que en esa época era terrible en aquellos días, no tenía cura. Paradoja, porque siendo como era un hombre muy preparado para su cometido, se veía cada vez más imposibilitado, debilitado de realizar su función por su enfermedad. Así es el ser humano. Tenemos un enorme potencial, pero al mismo tiempo estamos limitados por el efecto de la caída. ¿Recuerdas que en estos días en Escuela Bíblica hemos hablado sobre la condición pecaminosa de Adán? A eso me refiero. Tú y yo necesitamos a Dios. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí vamos a ver acerca de los caminos de Dios.
no siempre son conforme a nuestros caminos. No podemos entender a corto plazo los planes de Dios. De Siria, dice la palabra, habían salido bandas armadas. Es decir, batallones del ejército sirio comandados por Naamán. Estos batallones habían entrado en Israel y habían conseguido sus objetivos, obviamente permitido por el Dios de Israel. Esto último era inconcebible para la comprensión del judío, pero fue una realidad. Lo acabamos de leer, por medio de Naamán Dios había dado victoria al pueblo de Siria. Un hecho es destacable de todo ello, y lo es por los propósitos de Dios. Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esto me recuerda a la vida de José. A modo de José, que acabó sirviendo en la casa de Putifar, esa muchacha de la cual no se nos da su nombre, había sido injustamente apresada, había sido llevada cautiva, y comienza una historia impresionante cuyo único motivo es dar la gloria a Dios. Esa muchacha, habiendo sido raptada, seguramente junto a muchos más, acabó como sirvienta de la mujer del protagonista humana de este relato, Naamán. ¿Fue casualidad? No. Fue la obra de Dios. Versículo 3. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La chica sabía que el profeta Eliseo tenía vivienda en Samaria. Lo puedes leer en el capítulo 6, versículo 32. No sabemos cómo lo sabía, pero así fue. También sabía que Eliseo hacía milagros de Dios. Lo que no entendemos es por qué le dijo a su señora que el profeta iba a sanar la lepra de su marido, sabiendo que los israelitas consideraban a los gentiles como seres despreciables. Y es obvio que esa muchacha fue inspirada por el Dios de Israel para exclamar cómo lo hizo. La prueba acerca de lo inaceptable del asunto por parte de los judíos lo vemos por las mismas palabras de Jesús, en Lucas capítulo 4. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor le relató todo lo que había sucedido y le dijo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es decir, que prosperó el mensaje de la muchacha. No cayó en saco roto. Yo me imagino que esa mujer, la esposa de Naamán y el mismo Naamán habían probado todo. Al tener una alta posición habrían probado con médicos, pues con, vete a saber si hechiceros, con brujos, no lo sabemos. Seguramente había probado todo para recibir esa sanidad, para que esa lepra desapareciera. Y viene la muchacha y le da el mensaje. Y esta mujer no deja que ese mensaje se caiga en saco roto, sino que se lo relata a su esposo. Es evidente que cuando existe una necesidad apremiante, todos los posibles recursos son completados. Se hace de la necesidad una virtud. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Este era el protocolo, era el conducto reglamentario. Naamán fue a su rey. Le pidió permiso para ir no solo a Israel, sino para ir a la presencia de Jorán, que era su rey en esa época. Esto implicaba un salto cuantitativo, ya que las relaciones entre Israel y Siria no eran las mejores ni mucho menos. Por tanto, el rey de Siria, aún y costándole, anda ve, dice la palabra en esta traducción, por no defraudar a su mejor servidor, le iba a facilitar ese propósito. Preparó las cartas de índole diplomático, cartas pertinentes. Amán también preparó presentes para Jorán. 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, además de los vestidos que eran objetos de gran aprecio. Tuvo que ser algo de Dios el que Amán hiciera caso a esa sirvienta, de las muchas que tenía, ya que de otro modo jamás hubiera dado un paso en esa dirección. También es interesante ver que Amán, aún y sabiendo que el propósito era ir a ver al profeta, fuera a ver al rey de Israel.
No creo que fuera por ninguna cuestión de respeto o consideración hacia el rey necesariamente, sino que en ello también vemos un propósito de Dios. Perfectamente Amán podría haber localizado a Eliseo entrando de incógnito en Samaria. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Aquí entendemos que el rey de Siria envió de antemano una documentación para anunciarle a su homólogo de Israel que Naamán llegaría en algún momento. ¿Pero qué dice después? Le anuncia el motivo. No le dice que tiene que recoger unos ganados, no le dice que tiene que recoger unas yuntas del buey, no le dice que tiene que recoger a unos parientes. Dice que tiene que ir allí para que le sane de la lepra, el profeta. Y llegados a este punto, hay varias cosas que hay que señalar. En primer lugar, que el rey de Siria aprovechó la coyuntura para poner en aprieto al rey de Israel. El segundo punto es que el rey de Siria era un perfecto ignorante y lo que le transmitió a su homólogo era exactamente lo que esperaba de él. Y por último, el último punto, estaba tan desesperado por la sanidad de su amigo y siervo que confiaba en cualquier cosa, como la de pensar que el rey de Israel tenía ese poder de sanar y que lo iba a hacer. Yo me decanto por la segunda, que el rey de Siria era un perfecto ignorante y lo que le transmitió a su homólogo era exactamente lo que esperaba de él. Pero el rey de Israel pensó en la primera. ¿Cuál ha sido la primera? Que el rey de Siria aprovechó la coyuntura para poner en aprieto al rey de Israel, porque como iba ese hombre a sanar de lepra a alguien. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Sabemos que Jorán era un hombre mal pensado, por aquello de piensa mal y acertarás, ¿verdad? Famoso refrán. Tanto fue así que rasgó sus vestidos. Esta era una acción de aflicción, de dolor y hasta desesperación. Me atrevo a decir a que Jorán entró en pánico. Tal era el miedo que tenía a los sirios y a su rey. Es el típico temor de muchos creyentes, entre comillas, que se ven con pocas fuerzas o se ven tan débiles en sí, que a veces no ven la grandeza de Dios en sus vidas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Que te consideras inferior o que has dicho yo no valgo para nada? Cuando tú tienes un enorme potencial y el Señor te ha escogido para grandes propósitos. Así le pasó a Jorán. Llegó a creer que de una manera literal el sirio esperaba que él pudiera sanar, y nada menos que al general del ejército de Siria. Por tanto, llegó a creer que todo era una excusa de parte del sirio para provocar una guerra. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo comprendió bien. Entendió que aunque equivocadamente era él a quien buscaba el rey sirio, ahí estaba la gran diferencia entre el que es verdadero creyente del que no lo es. El primero discierne, el segundo no puede discernir. Cuando Eliseo dice la palabra el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, yo entiendo que aquí Eliseo aparece en el momento justo. Dios interviene cuando es su voluntad. En el momento de desesperación humana, ahí interviene Dios. Envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Pregunta retórica. Esta pregunta a mí me da a entender dos cosas: la ineptitud humana mostrada por Jorán y el poder de Dios que iba a manifestarse a pesar de ser un inepto. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí vemos ya la intención del Señor. Que él fuera exaltado en Israel por haber levantado un profeta conforme a su corazón, Eliseo. Y vino Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 en adelante, vino con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
¿Qué hizo Naamán? Versículo 11. Se fue enojado. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Hoy en día vemos a muchas personas que esperan así un milagro de Dios, que se abra el cielo, que descienda una luz, que les ciegue, como le pasó a Pablo, camino a Damasco, cuando el Señor hace milagros como Él quiere, de las maneras que tú ni te imaginas. Versículo 9, lo vuelvo a repetir. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. No nos narra la palabra por qué y cómo Naamán desistió en ir a ver al rey Jorán, y en vez de eso fue directamente a ver a Eliseo, pero así fue. Llegó ante las mismas puertas de la casa de Eliseo en Samaria. ¿Y cómo llegó? Lo acabamos de leer. Llegó con sus caballos y con su carro. No llegó humilde, no llegó manso, llegó en su carro. Lo que en aquel entonces implicaba poder, superioridad. Me atrevo a decir arrogancia. Aquí vemos la determinación arrogante de Naamán. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo piensas así? Pues en sus palabras. En lo que estaba diciendo. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, Se había montado una película Naamán y luego empieza a comparar. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Arrogancia. Se había hecho ya su película a Naamán y de repente Eliseo por parte de Dios le sorprende. Aquí vemos la determinación arrogante de Naamán, hombre curtido en 1000 batallas, sin miedo a ninguna emboscada, ningún posible ardid de parte de sus enemigos, pero movido por altivez, por prepotencia. Eso es lo que le caracterizaba. Dios tenía un propósito para Naamán. No solo era sanarle de la lepra. Lo curioso es que Eliseo no recibe personalmente a Naamán. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Voy a visitar al profeta, y me mandan a otro. Qué triste es cuando vas a visitar a tu pastor, a tu líder, porque tienes una necesidad y ese líder, ese pastor envía a otro. Uno queda decepcionado, ¿verdad? Uno queda defraudado. Oye, si vengo a visitarte a ti, ¿por qué me recibo otra persona? Entonces Eliseo le envió un mensajero. En primer lugar vemos que no fue Eliseo quien salió personalmente a recibir a Naamán. Fue el mensajero que le envió. Esto no es un desprecio a Naamán. Esto es una muestra de que Eliseo obraba en el nombre de Dios. Y como le había dicho a Jorán, venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta de Israel, versículo 8. Era Naamán quien tenía que dar ese paso de humillación ante el representante de Dios. Nunca recibiremos nada de Dios con una actitud de soberbia, de exigencia. Dios solo da gracia a los humildes, lo dice la palabra. Esa prepotencia típica de los grandes hombres debía ser rota. Habría más ocasiones para el tal afecto. Y hoy en día en nuestra sociedad, hoy en día incluso en nuestras iglesias, hay una prepotencia de los pastores, de los líderes que se creen superiores. Parece que van levitando, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de los diferentes pastores, no todos, pero he visto vídeos en redes sociales, en YouTube, he visto vídeos de pastores con una prepotencia, con una soberbia, con una actitud de creerse superiores a los demás, en su manera de andar, en su manera de vestir, en su manera de predicar. Esa prepotencia es típica de entre comillas, grandes hombres, que debía ser rota. Pero para la mentalidad arrogante de Naamán, eso no fue de su gusto, evidentemente. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. No solo no salió Eliseo a recibirle personalmente, no recibió al gran general de Siria, no recibió al gran Naamán, sino que su mensajero, que no se sabe quién fue, puede ser Giezi, no lo sé. Seguramente nadie
demasiado prominente, ni mucho menos, le da órdenes. Órdenes al gran general. El general era el que daba las órdenes, pero aquí el mensajero de Eliseo es el que le da la orden. De parte de Eliseo, por supuesto. Así lo veía él, sin percatarse que esas órdenes no venían de Eliseo, y menos aún del mensajero, sino del Dios Todopoderoso. La orden fue: ve y lávate 7 veces en el Jordán. La promesa fue: y tu carne será restaurada y serás limpia. No solo recibía la humillación de no recibirle Eliseo directamente, sino que da la orden y la promesa que para muchos era inconcebible. 7 veces me tengo que lavar en el Jordán. Pero es que luego le dice: y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11, Naamán se va enojado. La reacción inmediata del general fue dar la vuelta, fue la de irse. No de cualquier manera, sino enojado, sintiéndose burlado, despechado, ofendido. ¿Por qué se sentía así Naamán? Muy fácil, porque él ya había concebido de antemano cómo debían ser las cosas, cómo debía ser el protocolo, cómo debía ser el procedimiento para su sanidad. Como ya te he dicho, se había montado una película tremenda Naamán. Vale, me va a recibir el profeta, ¡buah! Va a hacer ahí uno de sus shows, se va a abrir el cielo, va a tocar mi carne y voy a ver el milagro. Él no dudó de que el Dios de Israel podía sanarle, simplemente no aceptó el procedimiento, no entraba dentro de sus esquemas. Así es el hombre cuando intenta juzgar los procedimientos de Dios usando su mente natural, se equivoca siempre. Esto le pasó al joven rico. Quería heredar la vida eterna y Jesús le dice: mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese joven rico no pensaba que Jesús le iba a decir eso. Pensaba que le iba a decir: sí, sígueme con tus posesiones, sígueme con todo lo que tienes. Pero cuando Jesús le da en la llaga, cuando le da en el asunto, en la raíz del problema, cuando le muestra cuál es el fallo que tiene, se va triste. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando una autoridad nos confronta, nos exhorta porque hemos fallado, nos dice las cosas como son realmente, muchas veces nosotros, en vez de aceptar la corrección, empezamos a murmurar, empezamos a criticar, nos vamos enojados, nos enfadamos. Muchas veces hay personas que dejan la congregación, que dejan el ministerio por no aceptar la corrección. Naamán se sentía importante en sí mismo, muy sobrado, muy prepotente, como algunos jugadores de fútbol, como algunos actores, como algunas personas de renombre, ¿no? Importantes. John MacArthur, que le puedes escuchar de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, reposición 7 de la tarde en España. De hecho, puedes encontrar sus espacios también en YouTube a través de Radio Solidaria. Esto es lo que dice John MacArthur, presta mucha atención. Debido a su grandeza personal, su cuantioso don, sus cartas diplomáticas, Naamán esperaba una atención personal para su necesidad. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió sus instrucciones para la curación mediante un mensajero. Naamán se encolerizó porque esperaba una ceremonia personal de sanidad de parte del mismo profeta. Naamán creía que merecía un trato superior. No tuvo lo que se esperaba. Él iba a recibir algo muchísimo mejor que jamás podría haber imaginado y que por lo cual iba a conocer al verdadero Dios. Y Dios siempre a quien ama le disciplina, le corrige. Aquí viene la contrapuesta de Naamán. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El río Abana y el río Farfar, actualmente llamado Barada, el río Barada es el principal río de Damasco, es la capital de Siria. Nace en la cordillera del Antíbano y su curso tiene una longitud de 84 kilómetros. Tú puedes ver los mapas, ves su nacimiento, pero también ves su desembocadura. Desemboca en el lago Utaibá.
Sus claras aguas producen arboledas, huertos. El río Farfar corre al este, desde el monte Hermón, y pasa al sur de Damasco. 2 ríos de aguas claras que sobrepasan en calidad las aguas del Jordán, el río de Israel. Eso es claro, pero eso es insuficiente. Llegó a pensar que esa sanidad le vendría por bañarse 7 veces en el agua. Mejor si esa agua fuera una de sus ríos. Farfar y Habana. Yo me lavo 7 veces, pero mejor que sean mis ríos. Naamán, en su gentilidad, llegó a pensar que la sanidad era cosa de las aguas. Pero antes se convenció de que Eliseo, al invocar el nombre de Jehová su Dios, alzaría su mano y tocaría el lugar y sanaría la lepra. Eso es lo que él pensaba. La confusión de Naamán llegó a ser manifiesta y en medio de esa confusión se dejó de llevar por su enojo. Todavía no había llegado a comprender que el método para la sanidad no era lo importante en absoluto, sino la sumisión a la voluntad de Dios. Y se volvió y se fue enojado. Esa fue la frustración de Naamán. Vemos que el resultado de no aceptar la dirección de Dios, por muy chocante que pudiera parecernos, es el enojo, es dar la espalda. En cambio, la obediencia y la sumisión a su voluntad es la bendición. Esto le pasó a Jonás. Recibió una orden de parte de Dios de predicar el arrepentimiento a Nínive y ¿qué hizo? Se fue. Desobedeció. Intentó esconderse en un barco. Y a mí me gusta el pasaje de Jonás porque yo lo puedo aplicar a mi vida. Si yo desobedezco a Dios, si yo desobedezco a la autoridad, voy a ir cayendo. Voy a caer en picado. Es lo que hizo Jonás. Si tú lees el pasaje, dice que descendió a Jope. Después de descender a Jope, descendió al camarote del barco, donde estuvo dormido. Y después el Señor prepara un gran pez y hace que descienda a las profundidades del agua. Y luego descendió más aún al vientre del pez. Por desobedecer a Dios, lo que hacemos tú y yo es descender. Es caer en picado. Eso es verdad. No fue Eliseo el que trató de convencerle, ni siquiera su mensajero. ¿Sabes quiénes fueron? Los propios criados de Naamán. Lo puedes leer en el versículo 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Recibió el consejo de sus mensajeros. Vemos que Dios usa al menos pensado para transmitir una verdad al grande, al superior. No fue Eliseo el que trató de convencerle, ni siquiera el mensajero de Eliseo, fueron los propios criados de Naamán. Que los criados llamaran padre a su amo no era una cosa normal, no era aceptable. Solo podemos entender que esos siervos tenían un respeto, había un cariño especial a Naamán. Es decir, que Naamán, yo puedo entender, trataba bien a los que estaban bajo su casa. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? No solamente le llamaban padre, sino que le dirigieron a razonar. Se requería no solo valentía por parte de esos siervos, sino de una manifiesta humildad por parte del general. Y no era normal que en aquella sociedad los siervos se pusieran en cierto modo por encima de sus amos. Lo acabamos de leer de esta muchacha cautiva de Israel, aconsejando a la esposa de Naamán. Y aquí vemos a los siervos de Naamán aconsejándole que nadie tenga en poco tu vida, tu ministerio, tu trabajo. Naamán, a pesar de ser el gran general, era también lo suficientemente humilde como para poder recibir amonestaciones de parte de sus criados. Eso es mano de Dios. Lo que estaban diciendo esos siervos es que eran testigos de que su amo había estado dispuesto hasta aquí para hacer cualquier cosa, por difícil que fuera, para ser sanado. Por eso mismo, y consecuentemente, podía estar más que dispuesto a hacer algo tan fácil como lavarse en un río. Vaya fama tenía el río Jordán, ¿eh? Naamán deja el río Jordán por los suelos, ¿eh? Jo, si tenemos mejores ríos, ¿eh? O sea, vaya fama tenía el río Jordán.
Entiendo también que había autoridad para sanar. Lo haría si el que quería ser sanado le obedecía sin cuestionar el método. Consecuentemente, desobedecer supondría rechazar la sanidad. Por la necedad humana se perdería la sanidad, pero por la obediencia se iba a recibir. En esas estaba Naamán. ¿Qué haría? Versículo 14. Entonces Naamán desciende, se zambulle 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ocurre el milagro. Primeramente, el de la obediencia de un gentil a Dios. Cuando un hombre obedece a Dios, esa es obra de Dios. Eso es milagro de Dios. La gloria es siempre y solamente para Dios. Y la orden del profeta era la de zambullirse. No una, 7 veces. Él no cuestionó eso. Simplemente lo hizo. Y el resultado, sanidad. La obediencia a Dios está por encima de la comprensión humana y nunca esta última la podrá ni la deberá cuestionar. Para terminar, la historia de Naamán deriva hacia tres puntos que también hay que tenerlos en cuenta. Había sido sanado por obedecer finalmente a Dios por boca de Eliseo, y como derivación de ello, estas 3 cosas ocurrieron. Reconocimiento de Naamán al único Dios de Israel, codicia manifestada de alguien muy cercano a Eliseo, Giezi, con las posesiones, con los presentes que le llevó Naamán a Eliseo, y la lepra de Naamán. La lepra de Naamán se pasó al siervo de Eliseo, a Giezi. Naamán había sido tocado por Dios, no solo en lo externo, su lepra, sino también en el interior. Y es que cuando el Señor hace un milagro en tu vida exterior, tú lo agradeces en el interior. Y hay pasajes donde Jesús a los que están enfermos les dice: vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. No me lo invento, lo dice la palabra. No solo vas a recibir sanidad física, sino vas a recibir salvación. Tu fe te ha salvado. A diferencia de aquellos 9 leprosos que Cristo sanó, Lucas 17, no volvieron para agradecérselo. No fue ese el caso del general sirio, tampoco del otro leproso. 10 leprosos reciben sanidad, 1 vuelve agradecido, los otros 9 se van. El general recibe sanidad, no se fue y ya está. Hubo agradecimiento. Naamán y sus criados recorrieron como unos 40 kilómetros, desde el río hasta la casa del profeta. No solo hubo un agradecimiento explícito, sino que hubo un reconocimiento claro. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es decir, que en ese momento llegaba a entender que había un solo y verdadero Dios. Era la evidencia del milagro que solo Dios puede hacer e hizo en su vida. Esto es mano de Dios. Como consecuencia de ello, Naamán quiso agradecerle al profeta dándole presentes. Versículo 16. Le quiso dar presentes, pero Eliseo los rechazó. Y aquí entra el siervo de Eliseo, Giezi, la codicia, el afán por tener. Aquí entra en escena este personaje, Giezi, el criado. Podíamos hablar de él. La codicia, ¿verdad? El autoengaño, la calumnia, la usurpación, la desobediencia. Porque Eliseo lo rechazó, pero bien que Giezi, a escondidas. La codicia conlleva una serie de pecados que se van hilando entre sí. En el caso que nos ocupa, estos son los que se puede ver, ¿no? Autoengaño, calumnia, deslealtad, blasfemia, usurpación, prevaricación, ocultación, porque Giezi ocultó los presentes. La codicia de Giezi le llevó a cometer muchos pecados, y uno de los más terribles fue, sin duda, el hacer pasar por mentiroso a Eliseo. Giezi estuvo a punto de destruir la obra de Dios por medio de Eliseo. Por eso el castigo que recibió llegó hasta más allá de su propia persona.
La misma lepra que tenía Naamán la recibió él y su descendencia. Hay un refrán que dice: la avaricia rompe el saco. Y el siervo de Eliseo fue avaricioso. Y por causa de ese pecado se trasladó a su descendencia. Vemos el poder de Dios en la vida de Naamán. General, valeroso, fuerte, leproso, pero se zambulle 7 veces en el peor río de todos, en el río Jordán, obedece a las palabras del profeta de Dios y recibe sanidad. Al recibir sanidad, reconoce que hay un Dios. Quiere hacer presentes a Eliseo, Eliseo los rechaza, y esos presentes, ¿qué pasa? Se los queda a Giezi, su siervo. En algún momento hablaremos de Giezi. En algún momento hablaremos de la codicia, de la avaricia. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna reflexión al respecto, puedes hacerlo. 607-824-824. Déjanos un comentario también a través de este espacio, en la caja de comentarios en YouTube o a través de Facebook. Y si quieres aportarnos algún otro personaje para hablar próximamente, con total libertad lo puedes hacer. Radio Solidaria, una radio comprometida.
Estás escuchando Radio Solidaria. En este día no hemos presentado las portadas de los periódicos nacionales ni las noticias de última hora. Lo vamos a dejar para las 12. Hoy, como hemos estado con la reflexión de Naamán, pues nos hemos extendido un poco. Pero bueno, vienen bien. De vez en cuando romper con la monotonía, ¿verdad? Quiero leer un mensaje que hemos recibido. César está participando con nosotros. Buenos días, Josele. Te escribo pronto porque es el cumpleaños de mi hija Aina. Quería enviarle saludos y felicitaciones de parte de su padre, de su madre y de su hermana Ainhoa. Ellas escuchan la radio hasta las 9 menos 20. Luego empiezan el cole. Si es posible, el saludo antes. Y si es posible, una canción de cumpleaños. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos más. Gracias, hermano. Un abrazo. Este es el mensaje de César felicitando a su hija Aina, que cumple años. No sé si nos estás escuchando, Aina, pero felicidades de parte de Radio Solidaria y de tu familia. Si no estás escuchando el espacio porque ya estás en el colegio, no te preocupes. Yo estoy grabando ahora mismo este audio, se lo voy a enviar a tu padre para que lo puedas escuchar. Y por supuesto, la canción de Jennifer la tenemos preparada y lista, cumpleaños. ¿Conoces a alguien más que cumpleaños? ¿Le quieres felicitar? Amigos, es tu programa. Podéis participar a través del 607-824-824. Envíanos un WhatsApp, un mensaje de Telegram, un mensaje de Facebook, un SMS. Te pones en contacto con nosotros y te complacemos con esa felicitación o con ese tema musical. ¿Ya está lista? 20 segundos y Jennifer Salinas nos presenta este tema musical para Aina, que hoy está de cumpleaños. Felicidades, Aina. Desde Radio Solidaria te saludamos y te felicitamos. Quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llamada en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad. Quizás para muchos
siempre durará. Atención a este número de teléfono, 663-700-989. Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Aztioir. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso, protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989. Esta es la Radio Solidaria. Son las 9, son las 8 en Canarias. Bienvenidos a la segunda parte del Magazine de Amigos. Viernes 22 de enero 2021. Viernes frío, viernes de mucha lluvia. Viernes de mucho viento. Pero no son vientos cualquiera, ¿eh? Son vientos muy fuertes. A lo largo de esta mañana escucharemos a Sofía Negrín, que nos va a ofrecer la previsión del tiempo. Pero ten mucha precaución en la carretera, ¿vale? Sobre todo a la hora de adelantar. Sobre todo si te excedes con la velocidad. Porque el viento te puede jugar una mala pasada. Y más la lluvia, ¿eh? Cuando se unen el viento y la lluvia, complicado. Díselo, por ejemplo, a un futbolista. El viento es el peor enemigo. No es la lluvia, no es la nieve, es el viento. Pues en carretera más de lo mismo. Uno de los peores enemigos del vehículo, del hombre, es el viento. Los bandazos en el coche pueden crear accidentes. Así que precaución, ¿vale? ¿Qué tal estáis todos? ¿Contentos de que es viernes? Espero que sí, porque yo lo estoy. Y si no estás contento, no te preocupes. Estás en el programa adecuado para que tu ánimo se levante, para que sonrías y para que estés contentos con nosotros, porque en esta mañana vamos a animarte, pero sobre todo queremos bendecir tu vida. Queremos darte esa palabra de ánimo que tú necesitas. Gracias por escoger Radio Solidaria. Feliz viernes para ti y para los tuyos.
Así comenzamos este programa, Vendredi, Secret Crush, disfrutando de este tema musical para iniciar, amigos, y para continuar con esta agrupación que nos visita, con Chisco Chávez a la cabeza, presentando Victoria. Ellos son Ciudad en lo Alto. Si después no desconectas, estará con nosotros Manuel Montoya con su espacio Volviéndonos a Dios. Estás escuchando Radio Solidaria. Todos los viernes te presentamos Volviéndonos a Dios. En esta mañana nos acompaña Manuel Montoya. Buenos días, Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días, José. Pues mira, como siempre, aquí expectante, esperando vuestra llamada. Y bueno, pues contento con la oportunidad, como siempre, que tengo, ¿no?, de poder compartir con todos nuestros amigos oyentes lo que el Señor pone en mi corazón. Hoy, precisamente, hablando de corazonadas.
esas sensaciones que a veces tenemos, ¿son ciertas? ¿No son ciertas? ¿Debemos atenernos a ellas? ¿Debe guiar nuestro corazón, nuestra vida? ¿Qué es esto de las corazonadas? Pues a mí me gustaría poder hablar un poco sobre ello hoy, aunque es un tema verdaderamente extenso, ¿no? Pero lo primero que quisiera es dar una definición de corazonada para que podamos entendernos. Entonces, ¿qué es una corazonada? Bueno, pues según el diccionario, corazonada es una sensación o sospecha de que algo va a ocurrir. Y bueno, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que hemos tenido esa sensación o esa sospecha de que cierto evento iba a ocurrir? Y lo más sorprendente es que en algunos casos, en muchos menos de los que creemos desde luego, pues esa corazonada ocurre. Entonces, cuando vemos que una corazonada ocurre, ay, se nos va de las manos y es entonces cuando comenzamos a confiar en nuestro corazón. La palabra dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice esto. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces nos habla la Biblia de nuestro corazón, verdad? Hay versículo tras versículo que nos dice que nuestro corazón nos dice cosas a veces que no deberíamos escuchar. Sin embargo, la filosofía que muchas veces seguimos va en directa oposición, porque la filosofía normalmente suele ser sigue tu corazón, créele a tu corazón, si tu corazón te guía, nada va a salir mal, el corazón siempre te lleva al lugar adecuado. Este tipo de filosofías y de dichos que son realmente efímeros y banales están muy de moda y están muy presentes en nuestra vida. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno, pues si vamos a la palabra de Dios, yo solamente voy a compartir algunos versículos con vosotros. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En quien debemos confiar, según este versículo, de todo corazón, es en el Señor y no en nuestro corazón. Fíjate el juego de palabras, ¿no? También hay otro versículo, Proverbios 16, 9, que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Se desprende de este versículo que el corazón del hombre tuerce el camino y luego tiene que venir el Señor para enderecerlo. Hay otro proverbio también, el 28, versículo 26. Dice, el que confía en su propio corazón es un necio. Este es muy claro. Dice, más el que camina en sabiduría, habla de la sabiduría que Dios da, será librado. Este es, como he dicho antes, Proverbios 28, 26. Y el último que voy a compartir, Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjate la descripción que hace este versículo de nuestro corazón. Es engañoso más que todas las cosas y además es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? El hecho de que la Biblia hable de nuestro corazón pudiendo engañarnos, nos habla, o siendo engañado, nos habla de cuánto nos podemos fiar de ese corazón. Es decir, cero, nada. Hay muchas ocasiones en las que nos fiamos y nos confundimos de enfoque al tratar con nuestro corazón. No es algo que debamos tratar a la ligera este tema, sino algo con lo que hemos de tener cuidado porque nos puede dar información equivocada. Este es el caso en el corazón aquí en 1 de Juan 3, 19, 20, el que hemos leído anteriormente. El corazón del versículo 20, el corazón que describe ese versículo 20, es un corazón que está reprendiendo. La Biblia usa la palabra kataginosco para la palabra reprender. Kata significa abajo, en contra. Ginosco significa sabiduría, inteligencia o conocimiento. Es decir, kataginosco, un corazón que reprende, un corazón kataginosco, significa un corazón en contra o debajo de la sabiduría o inteligencia o el conocimiento necesario. Es decir, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea el que nos está reprendiendo, el que nos está guiando, estamos permitiendo que un conocimiento que está por debajo de la sabiduría o de la inteligencia o del conocimiento necesario sea quien nos está guiando.
lo que hace este corazón que describe Primera de Juan 3, 19 y 20 es que nos reprende, como he dicho antes, ¿no? Cataginosco, es decir, nos guía de forma deficiente por debajo o en contra de la sabiduría, la inteligencia o el conocimiento. El resultado, por lo general, de esta guía deficiente es que nuestro espíritu queda inquieto y nos sentimos preocupados porque nuestro corazón, en el cual estamos confiando, nos está queriendo dirigir hacia caminos torcidos. Entonces, Manuel, ¿nuestro corazón es de fiar o no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, como estamos viendo, el corazón es poco de fiar, ¿eh? La Biblia nos indica que debemos asegurar nuestros corazones delante de Dios y saber que Dios está por encima de todas las cosas. Allí dice, mayor que nuestro corazón, en 1 de Juan 3, 19 y 20, dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Respecto a esta afirmación que nos acaba de dar la Biblia, la propia palabra dice en Gálatas 5:10, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estos dos versículos, como vemos, la frase nuestra confianza se refiere a que debe estar depositada en el lugar correcto, un lugar donde no hay posibilidad de equivocación. Es la misma palabra que encontramos en 1 de Juan 3:19 cuando habla de asegurar nuestros corazones. Y ese lugar es Dios mismo. Nuestro corazón tiene que estar asegurado en Dios. Ahora, asegurar nuestro corazón significa vivir en una obediencia que ha sido persuadida por Dios. Viene de la palabra pistos, que significa fe. Es decir, no podemos confiar en nuestro corazón a menos que este corazón haya sido entregado y asegurado completamente en Dios. Recordemos lo que dice la palabra del corazón del hombre. El que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 28:26. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces, Manuel, tengo que hacerte la pregunta del millón. La primera pregunta, porque tengo otra que también puede ser interesante con lo que estás diciendo. ¿Cómo sabemos cuándo nuestro corazón está totalmente entregado y asegurado en el Señor? Después te voy a hacer la segunda pregunta, pero esta era la primera pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo nuestro corazón está totalmente entregado y asegurado en el Señor? Bueno, muy buena pregunta. Y es una pregunta además muy pertinente, muy necesaria de tener una respuesta clara para todo creyente, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más bíblico posible en la respuesta a esta pregunta. Sabemos que nuestro corazón está entregado y asegurado en el Señor cuando tenemos en todo momento a la palabra de Dios como nuestra guía principal y nuestra norma de vida y fe, la cual junto con el Espíritu Santo nos guía toda la verdad y es lámpara a nuestro camino de vida diaria. Cuando sometemos todas nuestras acciones, deseos, planes, negocios, relaciones, sentimientos, etcétera, 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 a la palabra de Dios, entonces sabemos que nuestro corazón está entregado y asegurado al Señor. Esto significa que tenemos en cuenta siempre, en cada momento de nuestra vida, lo que dice la palabra de Dios y la consultamos a diario para vivir conforme a ella. La Biblia dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Proverbios 35 también dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. Y luego Juan 16, 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo dicho, nuestro corazón está entregado y asegurado al Señor cuando tenemos en todo momento a la palabra de Dios como nuestra guía principal y nuestra norma de vida y fe, la cual, junto con el Espíritu Santo,
nos guía a toda la verdad y es lámpara a nuestro camino de vida diaria. Cuando sometemos todas nuestras acciones, deseos, planes, negocios, relaciones a la palabra de Dios, esto significa que tenemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en todo momento y la consultamos a diario vivir para vivir conforme a ella. Ahora viene la segunda pregunta del millón, Manuel. ¿Cómo conseguimos entregar y asegurar nuestro corazón en el Señor? Muy bien, pues una vez que hemos entendido que tenemos nuestro corazón guardado y asegurado en el Señor, cuando vivimos conforme a su palabra y conforme a la guía del Espíritu Santo, sometiendo todo nuestro ser a esa palabra y a la guía del Espíritu Santo, pues ahora es muy importante entender, y esta segunda pregunta también es muy buena, ¿cómo consigo yo entregar y asegurar mi corazón en el Señor? Bueno, pues cuando tenemos un genuino nuevo nacimiento en Cristo Jesús, o una genuina conversión a Cristo Jesús. Cuando experimentamos un verdadero encuentro con Jesús y sentimos una genuina convicción de pecado, es en ese momento cuando nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y entregamos verdaderamente nuestro corazón a Cristo. Sin una verdadera convicción de pecado y un arrepentimiento que nos conduzca a pedir perdón a Dios, no hay conversión. La conversión o nuevo nacimiento es evidenciado por los frutos del Espíritu en nosotros y por ende por un cambio completo en nuestra forma de pensar y vivir. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay conversión y por lo tanto nuestro corazón no está ni entregado ni asegurado en Cristo. Y he de decir que aun después de una conversión o un nuevo nacimiento genuino, debemos seguir vigilando nuestro corazón por la tendencia de éste a seguir su propia voluntad. Por tanto, lo que hace falta para tener un corazón entregado y asegurado en Cristo Jesús es una vida de sometimiento a la voluntad de Dios, descrita en su palabra, una vez que hemos tenido un genuino nuevo nacimiento o una genuina conversión. Si no nos sujetamos cada día a la palabra de Dios, nuestro corazón nos desviará de la verdad y nos hará vivir en la mentira. Por tanto, y para terminar con esta respuesta y con este tema, queridos amigos radioyentes, no confiemos nunca en nuestro corazón. Confiemos siempre en el Señor y en la guía de su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Así que podemos terminar con esto. ¿Las corazonadas deben guiar mi vida? Pues mira, haz poco caso de las corazonadas, haz mucho caso del Señor, haz mucho caso de su palabra y haz mucho caso de la guía del Espíritu Santo. Ahí no hay error, pero en nuestro corazón seguramente vamos a encontrar mucho error, mucho engaño y mucha desviación del camino de la verdad que es Cristo Jesús. Así que bueno, pues esto era todo con respecto a las corazonadas y a estas filosofías que nos encontramos modernas de que nuestro corazón debe guiar nuestra vida. José, gracias como siempre por tu tiempo y tu trabajo y gracias a todos nuestros amigos oyentes. Gracias a ti, Manuel, por tu compañía todos los viernes volviéndonos a Dios. Si te ha gustado este espacio y quieres recibirlo a través de un WhatsApp, ponte en contacto con nosotros y te lo podemos enviar. También lo vamos a publicar en iVoox y en Spotify para toda la audiencia que quiera disfrutar de este espacio. Volviéndonos a Dios con Manuel Montoya todos los viernes en este magazine de amigos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Estás escuchando Radio Solidaria. Tal vez no eres como yo, tienes otra opinión, pero yo sé que no somos enemigos. Hay que ser valiente, dar un paso de fe y unirnos para que podamos resolver. Es tiempo de abrir los ojos para unirnos y descubrir que no hay tantas diferencias. Porque el amor es tan revolucionario.
plan sin buscar primero amar. Yo quiero ser revolucionario. Revolucionario. Yo quiero ser revolucionario. Apago el televisor para callar las voces. Creo que tú y yo estamos juntos. Tal vez no somos igual, pero vamos a caminar. Quiero ver cómo ves y entenderte más. Es tiempo de abrir los ojos para unirnos y descubrir que no hay tantas diferencias. Porque el amor es tan revolucionario y el odio se ve tan ordinario. Cambiemos los planes sin buscar primero amar. Yo quiero ser revolucionario. Revolucionario. Yo quiero ser revolucionario. ¿Qué haría Jesús a María? Él amaría. ¿Qué haría Jesús a María? Él amaría. Hay que amarnos. Porque el amor es tan revolucionario y el odio se ve tan ordinario. Cambiemos los planes sin buscar primero amar. Dios, quiero ser revolucionario. Revolucionario. Dios, quiero ser revolucionario. Dios, quiero ser revolucionario. Escucha Radio Solidaria. Pues yo sí uso los intermitentes, pero también deberían tomar nota los que te están viendo señalizar la maniobra y no te dejan pasar. Deja tu consejo para evitar el próximo accidente en haztuparte.es. Necesito cambiar el frigorífico, el dormitorio de los niños y el dinero no me llega. No le des más vueltas. Ven a Hiperrastro y encontrarás oportunidades de segunda mano. Muebles, electrodomésticos, música, literatura y un sinfín de curiosidades. Todo adaptado a tu bolsillo. Encuentra tu tienda más cercana en hiperrastro.com o pregunta en el 902 444 117. ¿Sabes qué canción estás escuchando? Es el nuevo single de Misión, Tu gracia es suficiente. Ya puedes escucharlo en todas tus plataformas digitales, Spotify, YouTube y mucho más. ¿A qué estás esperando? Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Si colaboras con 10 euros al mes, seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. ¿Necesitas renovar tu imagen corporativa? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llama al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Esta es la Radio Solidaria. Son las 9:30, son las 8:30 en el archipiélago canario y vamos a continuar con la programación de esta segunda hora de Amigos.
ha llegado el momento de recibir a nuestro compañero Cristóbal Linero, que nos va a ofrecer el espacio de Estudios Vida. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José, y todos los radioyentes de Radio Solidaria. La verdad que gracias al Señor muy bien, José. Esperando tu llamada. Pues la llamada aquí está, compañero. Adelante con este espacio. ¿Qué nos vas a presentar en esta mañana? Pues de Cristo. Pero voy a pararlo aquí y más adelante posiblemente. Puede que siga, pero me gustaría compartir en cuanto a la necesidad de poder ver la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Pues ese es el tema que me gustaría compartir. Muy interesante, Cristóbal. Adelante, cuando tú quieras. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir en cuanto el deseo que Dios tiene de que nosotros podamos ver lo que es la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia como el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. La cabeza y el cuerpo y la cabeza, como un solo y nuevo hombre. Y es maravilloso, el libro que va al cuerpo de Cristo es el libro de Efesios. Hay 4 libros que está considerado, son 4 epístolas muy ricas y muy disfrutables, en la cual ahí en medio está el libro de Efesios. Pero antes del libro de Efesios está el libro de Gálatas. El libro de Gálatas fue escrito para que Pablo pudo ahí mostrar de que Cristo es contrario a la religión, ya que los Gálatas comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne, porque mucha religión entró dentro de los Gálatas y realmente perdieron lo que es la visión del cuerpo. Y después de ese libro anterior a Efesios, y después de Efesios tenemos el libro de Filipenses, un libro, como hemos estado compartiendo, que es en cuanto a la experiencia de Cristo, cómo experimentar esa vida de Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Es por medio del cuerpo. Realmente el libro de Efesios nos habla de Cristo como el cuerpo, el misterio de Cristo. Hay un misterio, y ese misterio que nos habla en Efesios 1:9, cuando dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ese es el 9, pero el 10 habla de que el deseo de Dios es reunir todas las cosas bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y Cristo como cabeza tiene un cuerpo. Por eso en el libro de Efesios, de Gálatas, el apóstol Pablo, para que pudiéramos ver, es en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo empieza a decir a los Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice, del que os llamó por medio de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguramente ellos seguían creyendo en el Señor, seguían realmente viviendo una vida cristiana, pero ¿qué ocurrió? Ellos siguieron un evangelio diferente, porque hubo mucha mezcla, se mezcló el judaísmo con el cristianismo, y ellos fueron confundidos. Por eso necesitamos ver y tener una visión clara de lo que es el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué maravilloso que podemos ver, como vimos en Filipenses la semana pasada. El apóstol Pablo, con mucha ternura y mucho amor, él nos aconsejaba tener cuidado con los mutiladores del cuerpo, con los malos obreros. Dice con obreros, dice como perros. Oh, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que disfrazan la palabra de Dios. Por eso necesitamos de que tanto los hermanos responsables de las iglesias como todos, realmente necesitamos llevar a los creyentes a Cristo, a que dependan de la cabeza y realmente puedan disfrutar y su ancla puedan tener un convencimiento, como antes compartía el hermano, de tener una seguridad en nuestro corazón,
de que somos hijos de Dios. Dice el 8, dice, aún más, dice, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio que vaya más allá del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Y el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio que vaya más allá del que habéis recibido, sea anatema. Por eso necesitamos tener una revelación de este cuerpo maravilloso, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso que ese cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y esos muchos miembros somos tú y yo. ¿No es maravilloso esto que la cabeza cuerpo, hoy Cristo como el cuerpo, nosotros como sus miembros? Dice el versículo 12, sigo leyendo de Gálatas y ahora pasaremos también a Efesios. Dice el 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino dice, por revelación de Jesucristo. Por eso no quiere decir que necesitamos la enseñanza de los apóstoles, como dice en Hechos de los Apóstoles, y la enseñanza de los pastores y maestros. Entonces, realmente necesitamos una revelación, una visión, igual como cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dijo el Señor Jesús, esto no te lo ha que revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dice el versículo 13, porque habéis oído de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sí, Pablo era un perseguidor de la iglesia y dice que la asolaba. Pero el 14 dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mi contemporánea en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era celoso de las tradiciones, de la religión, pero Cristo se le reveló. Mira lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. El 16 dice, revelar a su Hijo a mí para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles. ¿Te das cuenta? Otra vez aquí habla en cuanto a la revelación. Necesitamos una visión. Hay un escrito que dice que cuando nosotros vemos la visión de la iglesia, vemos la visión del cuerpo, dice que es como si naciésemos por segunda vez. Cuando recibimos a Cristo, cuando ese espíritu vivificante llega a nuestro espíritu y nos aparta, nos santifica, nos purifica, realmente disfrutamos esa salvación. Por eso dice la Biblia, no descuidemos una salvación tan grande. Pero una salvación no es lo que tú crees o lo que yo creo. Cristo mismo es nuestra salvación. Él es la salvación. Aún dice en Efesios 5:23 que es la salvación del cuerpo. Oh, esto es maravilloso. Cristo siempre está pendiente y vigilante. Nada entrará en el cuerpo si no es Él mismo. Porque la iglesia es 100% cuerpo. Por eso, cuando Adán y Eva, Adán entró en ese sueño profundo que tipifica Cristo y la iglesia, y ese sueño profundo es cuando Cristo fue a la cruz, y dice que de su costado sacó esa costilla, del costado del Señor Jesús salió agua y sangre, con el propósito de que por medio de la sangre fuésemos limpios y edificara su iglesia, y el agua que salió fue la vida para impartirla dentro de nosotros. Pero aquí Adán vemos de que de su costilla salió Eva. Él estuvo buscando una pareja, puso nombre a todos los animales, y hoy podemos ver que hay muchos nombres, pero Dios no se agrada. Hay muchos grupos, muchos nombres. No quiero decirlo claramente, pero dice que Dios no encontró ayuda idónea. No encontró. Adán no encontró una ayuda idónea.
Pero cuando entró en ese sueño profundo, que eso es lo que le ocurrió a Dios, cuando Cristo fue a la cruz, con el propósito de su encarnación, que fue a la cruz, y murió, y resucitó, e impartió la vida, el Espíritu dentro de nosotros, ahí se produjo la iglesia. De ahí, de ese costado de Adán, salió Eva. Y esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y será llamada varona porque del varón salió. Así que la iglesia es Cristo, porque hemos salido de Él. Por eso necesitamos tener una visión. Y el libro de Efesios, ahí voy a ver el tiempo, me quedan unos cuantos minutos. Realmente necesitamos ver el cuerpo. Y el libro de Efesios, hay 7 puntos realmente que podemos ver. 7 puntos en cuanto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vemos, el punto número 1 dice que podemos ver el cuerpo de Cristo, que es la plenitud, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Y eso lo podemos ver Efesios 1, 22 y 23, cuando dice, y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y que sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, el libro de Efesios, vemos ahí el cuerpo. El punto número 2, podemos ver el nuevo hombre, en Efesios 2:5, el nuevo hombre, un nuevo hombre corporativo, que no solamente tiene la vida de Cristo, sino que también tiene la personalidad de Cristo. Entonces tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos el nuevo hombre, y el 3, tenemos el reino de Dios, digamos, los santos, los hermanos, con nosotros como ciudadanos del reino, de la familia de Dios, que poseemos los derechos y tenemos la responsabilidad del reino. Señor Jesús, esto es maravilloso. El reino, el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Y el 4 punto habla de que somos la familia de Dios, Efesios 2:19, la cual está llena de vida y de disfrute. La familia de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser llena de disfrute. El punto número 5 es la morada de Dios. Qué maravilloso de que vemos también en Efesios 2, 21 y 22, de que la iglesia es la morada de Dios. Es un templo santo como algo como la iglesia universal, pero en cuanto a la morada de Dios, en el aspecto de la iglesia local, es la morada en nuestro espíritu. Por eso dice que la morada en nuestro espíritu. Y el punto 6 es la novia, la esposa de Cristo, que lo podemos ver en el capítulo 5, la novia, la esposa. ¿Para qué decir? ¿Para qué la novia? Dice, para el reposo y la satisfacción de Cristo. Quiere decir que hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ser. No digo que tiene que ser, debería ser, tiene, pero yo digo, debe de ser realmente el descanso y la satisfacción de Cristo. ¿Por qué el descanso? Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él vivía en su cuerpo. Él decía que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero yo no tengo. Por eso Él buscaba una iglesia, un cuerpo donde Él podía ser satisfecho, donde Él podía realmente ser un disfrute la iglesia para Él. Por eso cuando Él fue a la mujer samaritana, antes de llegar, dice que iría a Samaria, dice que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una necesidad, Él deseaba un reposo. Dios necesitaba producir un cuerpo, la iglesia. Por eso Cristo vino, para vivir en ese cuerpo y ser un modelo y una expresión para que ahora nosotros, como el cuerpo de Cristo, seamos la continuación de Cristo aquí en la tierra. Y el punto número 7, el guerrero corporativo, que habla Efesios capítulo 6. Entonces hemos tenido esta introducción para que podamos ver la iglesia y el cuerpo. Tenemos que orar, Señor, danos espíritu. Y vamos a leer ese versículo, pero ya no nos da tiempo. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el cuerpo de Cristo, la iglesia, el deseo y la intención del corazón de Dios. Así que
hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, continuaremos hablando y compartiendo del deseo del corazón de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias, José. Amén, hermano. Gracias a ti, Cristóbal, por presentarnos este espacio de Estudios Vida. Si quieres escucharlo de nuevo, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y podrás hacerlo. En unos minutos también publicaremos este podcast en radiosolidaria.com. Radio Solidaria, una radio comprometida.